Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV Ilsudemir Siyemingubens noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Marca de beso, un beso que cambió todo, la historia de amor de Ates y Merkan. La noche había caído lentamente sobre la ciudad. Las luces de las calles comenzaban a reflejarse en las ventanas mientras una suave lluvia golpeaba el cristal. Merkan permanecía junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Había pasado tanto tiempo intentando comprender sus propios sentimientos que ya no sabía dónde terminaba el miedo y dónde comenzaba el amor. Ates estaba detrás de ella. No decía nada, solo la observaba. Entre ellos siempre había existido una tensión difícil de explicar. A veces bastaba una mirada para que ambos entendieran lo que el otro quería decir. Otras veces, en cambio, el orgullo y los secretos levantaban enormes muros entre sus corazones. ¿Por qué me miras así?, preguntó Merkan sin darse la vuelta. Ates sonrió ligeramente. Porque cuando te miro, olvido todo lo demás. Merkan finalmente giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio parecía decir mucho más que cualquier palabra. Merkan bajó la mirada. No deberías decir cosas así. ¿Por qué? Porque haces que sea difícil mantenerme alejada de ti. Aquellas palabras sorprendieron a Ates. Se acercó lentamente. Merkan no retrocedió. Por primera vez, ninguno de los dos quiso esconder lo que sentía. Ates tomó suavemente la mano de Merkan. He intentado convencerme de que esto no es amor, susurró. He intentado pensar que todo era una coincidencia, que nuestros caminos simplemente se cruzaron por casualidad. Merkan levantó los ojos. ¿Y ahora? Ates respiró profundamente. Ahora sé que estaba equivocado. El corazón de Merkan comenzó a latir con fuerza. Había esperado mucho tiempo para escuchar esas palabras. Ates. Él se acercó un poco más. Sus rostros quedaron a poca distancia. Merkan cerró los ojos por un instante. Ates esperó. Fue Merkan quien finalmente acortó la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso breve, delicado y lleno de emoción. No fue un beso impulsivo. Fue un beso que llevaba dentro todas las palabras que nunca se habían atrevido a decir. Cuando se separaron, ambos permanecieron en silencio. Merkan sonrió tímidamente. ¿Y ahora qué? Ates la miró con ternura. Ahora ya no quiero huir. Merkan apoyó la cabeza sobre su hombro. Por primera vez, sentía que podía respirar tranquilamente. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero dentro de aquella habitación todo parecía diferente. Aquel beso había cambiado algo entre ellos. Ya no podían fingir que sus sentimientos no existían. Durante los días siguientes, cada mirada entre Ates y Merkan parecía esconder un secreto. Cuando estaban rodeados de otras personas, intentaban comportarse como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, bastaba con que sus ojos se encontraran para que ambos recordaran aquella noche. Merkan comenzó a sonreír más. Ates también.
Incluso las discusiones que antes terminaban en silencio ahora tenían un significado diferente. Una tarde, mientras caminaban cerca del mar, Mercan preguntó: ¿te arrepientes? Ates se detuvo. ¿De qué? De aquel beso. Él la miró sorprendido. Después sonrió. Me arrepiento de una sola cosa. ¿Cuál? De haber tardado tanto. Mercan soltó una pequeña risa. Pensé que nunca lo admitirías. Yo también lo pensé. Continuaron caminando juntos. El viento movía suavemente el cabello de Mercan. Ates la observó durante unos segundos antes de decir: quizá nuestra historia comenzó de la manera equivocada. Mercan lo miró. Pero eso no significa que tenga que terminar mal. Ates tomó su mano. Exactamente. Sus dedos se entrelazaron. No necesitaban promesas enormes. No necesitaban palabras perfectas. Por el momento, solo necesitaban estar juntos. Y mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, ambos comprendieron que aquel beso no había sido simplemente un momento romántico. Había sido el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que el miedo tendría menos espacio y el amor mucho más. Porque algunas historias de amor no comienzan con una declaración. Comienzan con una mirada. Continúan con un silencio. Y, algunas veces cambian para siempre con un solo beso. Corazón rojo fuego, el beso que cambió el destino de Ates y Mercan. La noche había cubierto la ciudad con un silencio extraño. Las calles estaban casi vacías y una ligera lluvia caía sobre los cristales de la casa. Mercan permanecía frente a la ventana, observando las gotas que resbalaban lentamente. Había algo diferente aquella noche. Desde que Ates había entrado en su vida, Mercan ya no podía distinguir fácilmente entre el amor y el miedo. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados secretos y demasiados sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a confesar. Ates estaba detrás de ella. La miraba en silencio. Durante unos segundos no dijo nada. ¿Por qué estás tan callada?, preguntó finalmente. Mercan no se giró. Porque cuando hablo contigo termino diciendo cosas que no debería decir. Ates dio un paso hacia ella. ¿Y si esta vez dices exactamente lo que sientes? Mercan cerró los ojos. Aquella pregunta había tocado directamente su corazón. No sé qué siento. Si lo sabes. Mercan finalmente se volvió. Sus miradas se encontraron. Por un instante todo lo que los rodeaba pareció desaparecer. No existían las discusiones. No existían las familias. No existían los secretos. Solo estaban ellos dos. Ates se acercó lentamente. Mercan. Ella levantó la mirada. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.